Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 20 de octubre de 2025, en la que vamos a hacernos eco de la celebración en Pamplona de una jornada por la salvaguarda y reconocimiento de la hospitalidad jacobea, que tiene como objetivo que la acogida tradicional al peregrino sea reconocida por el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural Inmaterial de España. Hablaremos de ello con Román Felones, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Centro de Estudios Jacobeos de Estella. Luego vendrán las jotas de Elena Leache y para terminar nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Walde, nos hablará de los 650 años de la sentencia arbitral de Ansó, que dio origen al tratado de paz más antiguo de Europa, probablemente del mundo, entre pueblos fronterizos del Valle Navarro del Roncal y del Valle francés de Baguetús. No se lo pierdan, empezamos. El pasado sábado 11 de octubre se celebró en Pamplona una jornada por la salvaguarda y reconocimiento de la hospitalidad jacobea, un foro de reflexión cuyo objetivo es que la acogida tradicional de peregrinos del Camino de Santiago por las localidades que recorre sea reconocida como patrimonio cultural inmaterial, en concreto como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España. Para hablar de esta jornada y de este interesante tema, tenemos con nosotros a Román Felones, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Centro de Estudios Jacobeos de Estella, la asociación decana en España y la segunda más antigua de Europa en relación con el Camino de Santiago, y una de las personas que ha contribuido a conformar el programa de aquella jornada de la que hablamos. Don Román, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En primer lugar, ¿qué es eso de la acogida tradicional del peregrino en el Camino de Santiago? ¿Es que hay que diferenciarla o confrontarla con otro tipo de acogida quizá más moderna, entre comillas? Pues sí, efectivamente, la hospitalidad jacobea en el Camino de Santiago, digamos que es una manifestación muy significativa de esta peregrinación prácticamente desde sus inicios en el siglo X, ¿no? Pero si nos referimos en concreto a la acogida tradicional jacobea, nos referimos a un tipo de acogida que hoy es muy minoritaria dentro de las diferentes formas que existen en el camino y que se puede decir que se concreta y se caracteriza por tres cosas. En primer lugar, tiene carácter, no tiene ánimo de lucro por parte de quienes la ejercen, que normalmente suelen ser asociaciones de amigos del Camino de Santiago o instituciones vinculadas a las parroquias o a personas que han tenido relación anterior con el propio camino por haber sido peregrinos, ¿no? En segundo lugar, se caracteriza también por tener un cierto aspecto vinculado a lo espiritual y a lo cultural, frente a otras tendencias dominantes en este momento, y también decir que se caracteriza por una cierta austeridad a la hora de compartir, diríamos, las actividades, porque entendemos que la peregrinación es un aspecto difícilmente compatible con una excesiva comodidad. Y normalmente hay una cuarta, es realizada por hospitaleros voluntarios, que son personas que previamente, casi todos los casos, han sido peregrinos y que de esta manera pues devuelven al camino lo que el camino les ofreció una vez. Se suele manifestar en forma de estancias de 15 días en un determinado albergue, en la que comparte con los peregrinos desde su entrada hasta su salida
y le sirven sencillamente para facilitar el descanso material y el descanso espiritual del peregrino que camina hacia Compostela. Hemos hablado en la introducción de la celebración el 11 de octubre pasado de esa jornada por la salvaguarda y el reconocimiento de la hospitalidad jacobea. ¿En qué consistió? ¿Qué en resumen podemos hacer grosso modo y qué conclusiones pudieron obtenerse? Bueno, pues por hacer una pequeña introducción del asunto previo, el patrimonio cultural inmaterial es un conjunto de prácticas, de conocimientos, de expresiones, de técnicas que las comunidades transmiten de generación en generación. En el caso de la acogida tradicional, por lo tanto, tenemos más que acreditado que esta, diríamos, es la forma más genuina de la acogida jacobea a lo largo de los siglos. Si es así, parecía razonable que se intentara buscar la declaración de esta acogida por parte de la administración pública del Gobierno de España, porque la acogida, como digo, es muy minoritaria y tiene serias dificultades en supervivencia. Y por esa razón, la Fraternidad Internacional de Amigos del Camino de Santiago, que es una asociación existente en nuestro país, presentó hace 10 años una especie de informe razonado, convincente a mi juicio, sobre las razones que amparaban para poder ser declarada por parte del Ministerio de Cultura. El asunto comenzó a formalizarse, pero intereses contrapuestos de determinadas instituciones y determinadas administraciones hizo que el Ministerio de Cultura dejara sobre la mesa este asunto porque entendía que no existía consenso suficiente para poder hablar de una petición mayoritaria. Bueno, como iba pasando el tiempo y no se solventaban los asuntos, los problemas, el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Cultura decidieron tomar la iniciativa y prepararon una jornada en la que fundamentalmente administraciones públicas, asociaciones de amigos del Camino de Santiago, instituciones y administraciones públicas y privadas, es decir, personas del más distinto ámbito jacobeo, se encontraran en unas mesas para tratar de adelantar en este diálogo y de forma consensuada mirar si efectivamente existía mayoría suficiente para seguir amplia. Y a lo largo de la mañana se presentaron 4 mesas en las que más o menos 4 ponentes tomaron la palabra en cada una de estas mesas, con un público también interesado que tenía, por supuesto, derecho al final a opinar y a manifestar su opinión para preguntarse por qué era la acogida tradicional jacobea, cuál era la situación en el momento presente, cuáles eran las características que esta acogida debía tener en nuestros días y si parecía oportuno o no seguir adelante en la materia. Bueno, después de toda la mañana en la que se manifestaron las opiniones más diversas, podría decir que la conclusión mayoritaria fue: la acogida tradicional merece ser declarada patrimonio inmaterial por parte del Gobierno de España. Tiene razones suficientes para ello. Y hay consenso general, solo roto por algunas asociaciones, que no acaban de ver del todo que la acogida tradicional deba reducirse precisamente a este tipo de instituciones y que más bien son partidarios de ampliarla a la hospitalidad como tal. Pero la hospitalidad como tal es demasiado amplia, demasiado etérea como para que surta efectos, mientras que, sin embargo, si se reflejada a la acogida tradicional jacobea, puede surtir los efectos deseados. Por lo tanto, con ese planteamiento acabó la jornada. La pretensión era que el Ministerio de Cultura, a través de alguna de las autoridades del Ministerio y de un grupo de personas encargados de hacer un informe específico a tal efecto, pues le dieran su opinión y pudiéramos, diríamos, reabrir este proceso que nos condujera más pronto que tarde a poder ser declarada Patrimonio de la Humanidad. La idea es que en el año 27, cuando tengamos el nuevo Año Santo Jacobeo, esto sea una realidad
y esta manifestación también esté mejor amparada que lo está en el momento presente. Bueno, ¿y qué razones hay para sostener que la acogida tradicional al peregrino en el Camino de Santiago es un patrimonio cultural inmaterial digno de ser reconocido como tal? Pues efectivamente, probablemente ahí está la cuestión, ¿no? Bueno, vamos a decir que en principio podríamos iniciar algunos. Por ejemplo, bueno, esta acogida tradicional está enraizada con lo mejor y más genuino de la hospitalidad jacobea. 1. 2. Es la preferida mayoritariamente por los peregrinos que aducen razones de tipo espiritual y cultural para realizar el camino. 3. Es una opción muy minoritaria y requiere, por lo tanto, una protección específica porque corre el riesgo de ser asfixiada por la tendencia dominante. 4. Estos albergues necesitan una legislación específica para no estar permanentemente en un limbo legal, porque la normativa actualmente se refiere a los albergues turísticos y los nuestros no lo son. 5. Su declaración como bien de interés patrimonial supone un reconocimiento y una protección añadida en un contexto donde priman los intereses turísticos y económicos frente a los culturales, espirituales y religiosos. Y por lo tanto, convencíamos la mayor parte de los asistentes en que declarar esto era declarar lo obvio, y es que y constituye la máxima expresión de la hospitalidad jacobea y como tal debería ser entendida y apoyada. Bueno, ¿y cuántas posibilidades ven de éxito en esta iniciativa? Pues yo creo que muchas, porque quedó de manifiesto que casi todo el mundo jacobeo está muy de acuerdo con estas paldas y con estos procedimientos, y que algunos intereses que pueden interpretarse por parte de alguna institución o por parte de alguna administración pública responden más a un modelo donde priman los intereses turísticos y los intereses económicos frente a los intereses culturales y los intereses espirituales y religiosos. Y los que estamos en torno al camino lo tenemos claro. En el camino cabemos todos, pero el camino pervivirá mientras realmente sea una vía en la que se exprese lo más genuino y lo que mejor le caracteriza, que es una vía de peregrinación en la que multitud de personas procedentes de Corea, de Estados Unidos, de Brasil, de los más variados países, concretamente de nuestro continente, llegan, caminan durante muchos años, buscándose a sí mismos y buscando sencillamente algo que ha hecho que sea una de las manifestaciones más características del peregrinaje a lo largo de la historia. Si esto es así, cuidémoslo, porque el camino será espiritual y cultural o no será. Será otra cosa, pero no será el camino de Santiago. Y ahí me estoy en que realmente esto quede claro cuanto antes, insisto, sin despreciar que efectivamente el camino ha sido toda la vida un fenómeno complejo en el que lo espiritual y lo cultural ha ido acompañado de lo religioso, de lo económico, de lo social y de otras manifestaciones. Pero sin olvidar lo primero. Y eso es lo que nos empuja, eso es lo que nos anima y eso es la razón por la cual creemos que hay razones suficientes para que al final el Ministerio de Cultura se dé cuenta de que esta es la opción mayoritaria, muy mayoritaria, y en consecuencia que hay razones más que suficientes para que la declaración se haga. Bueno, también yo creo que es importante destacar que la acogida tradicional al peregrino tiene su importancia, una importancia singular, porque es una práctica ancestral de hospitalidad que ha permitido la supervivencia de rutas de peregrinación como el Camino de Santiago. Sin eso, quizá estas rutas a lo mejor no existirían, ¿no? Pregunto. Sin ninguna duda. Es decir, la acogida tradicional jacobea a lo largo de la historia, hasta la segunda mitad del siglo XX, ha sido la ordinaria, la habitual. En unos momentos en que, por mucho que nosotros creamos, tampoco la peregrinación a Santiago era una cuestión de masas. Ha empezado a ser una cuestión de masas a partir de los años 80 del siglo XX. Y en nuestro tiempo, las cifras que se registran de
500.000 si entendemos aquellos que han requerido la Compostela, o de varios billones si entendemos por aquellos que han viajado de una u otra forma a Santiago, pues realmente no se han repetido a lo largo de los siglos. Es precisamente por eso que la acogida tradicional hoy, por fijar una fecha que pueda resultarle a nuestros oyentes interesante, en todas las personas que que han pasado por Navarra a lo largo del 2024, por ejemplo, el 80% lo han realizado en hoteles y en hostales. El 20% solo en albergues. Y en albergues de acogida tradicional, solo el 8% de ese 20%. O sea que es muy poquitos. Pero hay que tenerlo presente. En nuestro albergue de Estellar, este año hemos acogido a 14.000 personas, que no está nada mal. Bien, para algo del camino, nosotros somos los amigos del Camino de Santiago, reunidos en el Camino Francés Federación. Somos 14 albergues que somos los que más peregrinos recogemos de todo el Camino de Santiago. Nos acercamos a los 80.000, por lo tanto, quiero decir con ello que somos pocos en relación al conjunto, pero no somos pocos si analizamos que hay 80.000 personas que quieren y mayoritariamente demandan ir a un espacio donde van a dormir, donde van a tener un cierto cuidado y donde van a, de alguna forma, a emparentar y entroncar con lo mejor de una tradición. Nuestro albergue de peregrinos Estella se llama Hospital de Peregrinos, que es el nombre tradicional con el que en Estella desde el siglo XII existían 5 instituciones que recogían a los peregrinos que llegaban a la ciudad. Y esto me parece es digno de recuerdo, digno de encomio y digno de agradecimiento. ¿Qué consecuencias prácticas tendría ese reconocimiento de la hospitalidad tradicional jacobea como patrimonio cultural inmaterial de España? Bueno, pues para empezar, que nuestros albergues tendrían acogida legal, es decir, existirían legalmente y por tanto serían objeto de una preferente acogida. ¿Qué importancia tiene que el Camino de Santiago francés sea patrimonio de la humanidad? En teoría nada, en la práctica mucho, porque es el máximo nivel de protección de un bien cultural en todo el mundo. Y por lo tanto, que sea declarado patrimonio cultural inmaterial, para nosotros es un label que garantiza que realmente este es un espacio que pocos espacios en el mundo relacionados con la peregrinación tienen concebido. Y junto a eso, digamos, junto a ese reconocimiento, la posibilidad de distinguir con claridad entre quienes quieren hacer la peregrinación básicamente por razones, vamos a llamar, difusamente espirituales, en los que caben estrictamente muchas cosas, o aquellos otros que desean hacer la peregrinación por motivos de tipo estrictamente cultural, o estrictamente deportivo, o estrictamente turístico, que evidentemente son bienvenidos, pero esos no nos parece que son a los que nosotros debemos acoger, porque eso está muy bien que lo hagan en hostales, y lo hagan en albergues, y lo hagan en hoteles, porque esto sirve para mejorar la situación de los habitantes de la zona, porque el Camino de Santiago francés pasa fundamentalmente por la España vaciada, y por tanto para nosotros es una cosa positiva. Pero además de eso, hay algunos que sí que quieren, digamos, troncar con lo mejor de la tradición cultural y espiritual. Esto es lo que la declaración nos va a apoyar, lo va a reforzar y evidentemente, insisto, nos va a dar, digamos, un sello de calidad, entre comillas, que nosotros lógicamente necesitamos, porque somos voluntarios y solo vivimos del apoyo que realmente los propios peregrinos nos dan mediante 2 procedimientos, o bien un estricto donativo, o bien una cantidad que suele oscilar entre los 8 y los 10 euros, que es lo que nosotros necesitamos para el mantenimiento del edificio y para que realmente los peregrinos que van a venir
puedan seguir siendo atendidos. Pues muy bien, Román Felón es vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Centro de Estudios Jacobeos de Estella, la asociación relacionada con el Camino de Cana en España. Le agradecemos su presencia en Radio María para hablarnos de esta jornada para la salvaguarda y reconocimiento de la hospitalidad jacobea y para hablarnos de ese objetivo de declarar la acogida tradicional al peregrino como patrimonio cultural inmaterial. Ojalá que todo salga bien y llegue todo a buen puerto. Gracias y muy buenas noches. Pues muy buenas noches y mi saludo a los oyentes de Radio María y con el deseo de que efectivamente sea una realidad más pronto que tarde. Muchísimas gracias. Buenas noches, adiós. Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es. Escuchen en Radio María Navarra, con Miguel Ángel Irigaray. Elena LH, sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, señor director del programa Navarra de Radio María y a todos los oyentes, muy buenas noches. Con esta paz. Con esta paz, estamos en paz tú y yo también. Porque estamos en paz. Es que el día pasado cuando veía las imágenes del señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el señor presidente de Netanyahu o compañía, que no sabemos ni quién Egipto, estaba por ahí. Que ya me pierdo con los políticos. Pero digo, qué pena que hubiese cantado alguien ahí esta jota de Ángel Puertas. Los dos estamos en paz, ni me debes ni te debo, los dos estamos en paz. Si yo te enseñé a querer, tú me enseñaste a olvidar. Qué bonito, ¿no? Y es de Ángel Puertas y estábamos escuchando en la voz ensimismados las voces tan bonitas de Josefina García de Murchante y de Camino Martínez, que es de Monteagudo. Y son las dos mujeres en la Jota pues que han sido un referente y de verdad que son todo un honor escucharlas y haberlas conocido. Y bueno, pues más noticias tenemos también hablando de Iñaki Reta, de Aroa Osés y Raúl Palacios de Marcilla, que días pasados se reunieron con el Peraltés, con Iñaki Reta, el acordeonista, en California para dar la Jota a conocer en colegios euskalecheas y otros establecimientos de hostelería. Iñaki Reta, según contaba en el diario de noticias, está en San Francisco, es profesor de español y demás, y hubo estos días en los centros educativos de San Francisco y de California hubo unas fiestas para profesores y demás, y bueno, Raúl Palacios en declaraciones, como digo, a diario de noticias se expresaba así, que Iñaki lleva muchos años siendo el embajador del folclore navarro en Estados Unidos, es profesor de español y bueno, pues nosotros, o sea, Raúl y Aroa Osés, vamos a ayudarle en esta misión, y por eso hemos escuchado o vamos a escuchar, mejor dicho, a Aroa Osés, a Iñaki Reta y a Raúl Palacios cantando estos días pasados, que lo he visto por redes sociales y me hizo gracia, la Jota Siento el calor de mi patria. Así. Siempre que escucho la Jota siento el calor de mi patria, los acentos de mi madre y el nombre de mi Navarra. Así que si te parece la escuchamos y les enviamos un saludo. Creo que ya están ya por España, estos días ya creo que han llegado ya a Navarra, tanto Raúl Palacios como Aroa Osés. Esta Iñaki Reta pues regresará a España y a Navarra pues en Navidades y así. Así que les enviamos un fuerte saludo y que enhorabuena por haber sido embajadores de la Jota estos días en tierras americanas. Pues que enhorabuena, estupendo. Vamos a escuchar, como decías, ¿lo qué? La Jota que dice: siento el calor de mi patria.
Estupendo, Elena. Vamos a hablar de Jota Aragonesa y creo que también de Diego Urmeneta, ¿verdad? Sí, porque días pasados, el domingo día 5 de octubre, contamos que la presencia de joteros navarros como Diego Urmeneta de Castejón en el certamen de Jota Aragonesa, premio extraordinario. Y la crónica del Heraldo de Aragón decía así que los cantadores Jesús Guerrero y Lucía Claver y los bailadores Guillermo Val y Cristina Herrero ganaron el premio extraordinario, que fue todo un éxito. La crónica, también leo la crónica, decía así: merece el comportamiento del público, de una pequeña parte del público, un recordatorio. Decía así, te lo cuento. Mira, ayer, el domingo pasado, en 2 ocasiones, sendos entusiastas gritaron en mitad de la interpretación de una de las jotas. Una de ellas fue especialmente esta extemporánea, y si no lo hubiera sufrido un artista con el cuajo de la cantadora, se dice cantadora, no cantaora, sino cantadora, como Inés Martínez Fabre, y hubiera sido suficiente para que la cantadora perdiera el oremus. Me explico. Esto me contaba a mí el año 1950, por ahí, cuando me contaba Aurelia Bouzas, que se presentaban a certámenes de jota y festivales, y para que cayera la jotera, la cantadora, que en desgracia no, se equivocara, pues le decían "aupa maña" en medio de la interpretación. Pues siguen igual. Digo, maja, hay que ser, hay algunas personas que son un poco retorcidas. Digo, fíjate tú. Y digo, estoy leyendo. También dice así la crónica. Luego están los claqués, que son aquellos que aplauden a los suyos. Y por último, señalar que la cantadora y presentadora Sara Comín, que condujo con destreza el concurso, requirió al público que cesaran los aplausos y vítores antes de acabar cada actuación. Me chocó porque últimamente ya no respetamos el acorde final, sino la rondalla toca o el acordeonista hace el final de la jota, del acorde final, y aplaudimos antes. ¿Ah, sí? Sí, eso ya me fijaba hace mucho tiempo. Y fíjate, este cronista del Heraldo de Aragón lo comentaba así. Y me hace gracia lo de pues cantar aupa maña o decir aupa maña mientras está uno cantando. ¿Te molesta? Y así pues te equivocas. Pero bueno, de todos modos, al margen de todo esto, hemos de comentar pues que Diego Urmeneta cantó maravillosamente bien, y es que me envió luego el vídeo, que se lo grabó su esposa, Amaya Castellano, y claro, pues ahí dice una de las jotas que va a interpretar, dice: "Ahí tienes mi corazón". Y si lo quieres matar, mueres. Es una jota aragonesa, baturra, y además que la cantan muy bien con toda su rasmia navarrica. Así que vamos a escuchar, si te parece, a Diego Urmeneta cantando la jota que dice: "Ahí tienes mi corazón". Estupendo. Si lo quieres matar, muere. Ahí tienes mi corazón. Si lo quieres matar, muere. Pero como tú estás dentro, también si lo matas, mueres. También si lo matas, mueres. Ahí tienes mi corazón. Elena, me parece que tienes un montón de dedicatorias, ¿no? No sé, un montón no, pero varias, y como les vamos a dedicar y enviamos un saludo muy cordial a Inés Gurucelay de Pamplona. Y también saludamos a Mari Carmen Osambela de Pamplona, a Rosa Mari Marco de Sangüesa, profesora que fue del Colegio Público Martín de Azpilicueta, nuestra queridísima profesora. Y cómo no, hay que saludar también a José Manuel Sancho, Hombre, que sí. nos ha enviado el programa de fiestas de los Pilares 2025. Qué bonito, ¡Ay, qué detalle emoción! tan bonito, ¿verdad? ¡Ay, un aplauso fuerte! Un aplauso.
Es que a mí me gusta todo, recoger todo físico y luego los ordeno, digamos que pues los guardo y eso y los conservo y me gusta tener los programas de fiestas del Pilar, tocar, de San Fermín, todos me encantan. Tocar. Es cosa de familia, porque los programas de fiestas de aquellos años 50 y 40 también los guardamos en casa. Qué bien, estupendo. Bueno, fenomenal. así que muchísimas gracias. Recogemos todo, muy bien. Y también hay que recordar pues las jotas que se han interpretado estos días por aquí y por allá. Cristina Soto, Sara Muro y Julio Romeo cantaron en las estaciones sonoras de Cascante, Alex Espinosa, Nayara Ezquerro y Julio Romeo para un público mayor de senior. Voces Navarras actuó en Villava, recitales de jotas, fiesta de la gastronomía en Cintruénigo, Voces del Ebro, Arellano, encuentro folclórico infantil, cruce de caminos, folclore riojano por las calles de Logroño, la Escuela de Jotas de Fitero que estuvo actuando en Navarra Diversa en Fitero y Voces del Ebro en Galilea y Baños de Rioja también en La Rioja. Y bueno, vamos también con otra. Veces nos traías un listón más gordo. Ya, pero más pequeño, estamos ya en temporada baja. Ya, claro, estamos en temporada La baja. temporada alta comienza en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Verano entero. Y ya estamos a las puertas del otoño. Claro. Entonces, ahora ya el fin de semana. Sí, ya se han acabado las fiestas. Vale, de acuerdo. Pero bueno, las fiestas siguieron en Aragón y bueno, vamos a recordar que así sucedió el pasado viernes 10 de octubre en la parroquia de San Nicolás de Pamplona, que fue la novena a la Virgen del Pilar y el día estuvo, pues esto fue el día 10 y la parte musical de la Eucaristía intervino el grupo de Jotas de la Casa de Aragón en Navarra. Rondalla y 5 cantadores, no sé si eran 5 o 4 o 4 o 5, dirigidos por Pilar Mendi. La Eucaristía, presidida por don César Magaña, de Morchante y párroco de la iglesia de San Nicolás, también felicitó al grupo. Pilar Mendi, cabe destacar que fue campeona de Jota en Tudela, Murillo el Fruto, y actualmente trabaja en Pamplona, no sé en qué empresa, la verdad, pero tuve la ocasión de saludarle y bueno, pues saludarle y además nos conocemos mucho. Y bueno, dije, bueno, pues te graba una de las jotas y me dijo, encantada, porque esto era dentro de la novena a la Virgen del Pilar y dentro de la fiesta o las misas, eucaristías que se organizan dentro de la Orden de Caballeros y Damas de la Virgen del Pilar, fundados por doña Blanca de Navarra, Allanolite, en el año 1423. Bien, un poquito de historia, ¿verdad? ¿Verdad? Es que conocí al padre Ordóñez y él era uno de los conciliarios, fue en los años 80. Y bueno, el otro día al verlos allí con su banda sobre el pecho, la banda azul de Caballeros y Damas de la Virgen del Pilar, pues me recordaba viejos tiempos. Y bueno, grabé la jota del canto de entrada, grabé varias jotas, pero me hizo ilusión cuando canta Pilar Mendi el canto de entrada de la misa baturra. Así que si te parece, pues lo vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. Pues se oye un poquito el eco de la iglesia, ¿verdad? Sí, y luego pues claro, estamos ante el público, no sé, es diferente, pero bueno, vamos es a ver. como algo testimonial. A disfrutarlo. A Jesucristo
Fenomenal, Elena. Vamos a hablar de más jotas aragonesas en torno a la Virgen del Pilar, Sí, ¿verdad? porque fue un acontecimiento religioso en la capital navarra, en Pamplona, el pasado sábado, día 11 de octubre. Se celebró el rosario, procesión de faroles de la Virgen del Pilar desde la parroquia de San Nicolás por las calles de San Miguel, San Antón, y que a la altura del Palacio de Rendulain, en la calle Zapatería, un grupo de joteros navarros y aragoneses como Merichel Mora, María Herrera, Javier Marañón dedicaron varias jotas al paso de la procesión. Y bueno, esto me lo envía Íñigo Guindano, que estaba allí en la procesión. Estaba por ahí. Estaba esa tarde. Tienes buena relación, tarde, por lo que veo, ¿eh? Sí, hombre, del Hotel Javier. Del Hotel Javier, claro. Hombre. Ahí donde te alojas ahí todos los años en la Javierada. Eso, en la Javierada. Y bueno, pues digo, hombre, me envía la jota, ¿sabes quién es? Digo, hombre, María Herrera, y luego hablé con ella y demás, y que estaba muy contenta de haber regresado a Pamplona estos días. Y la verdad es que no me enteré, si no hubiese ido a saludarle. Claro. Pero es que no me enteré. Bueno, pues así que entonces esta jota está grabada en vivo y en directo. Ella canta desde el balcón, Sí. desde el Palacio Sonido de Rendulain, directo, Palacio de Rendulain de la calle Zapatería de Pamplona, justo en ese mismo lugar, Plaza del Consejo. Ahí se canta la Jota San Fermín de Joaquín Madurga. El día 7 de julio. Para ubicar a la gente, a los oyentes. Eso es. La misma plaza pequeña, la del Consejo Real, el Consejo. Y bueno, vamos a escuchar pues a María Herrera cantando esta jota que dice algo así que en mi plegaria es oración y todo esto, a la Virgen del Pilar. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Venga, pues, Elena, este pasado fin de semana también ha sido plenitud de la jota, ¿no? Pues mira, Mucha. el viernes 17 de octubre, dentro de los actos programados de la Federación de Casas Regionales de Navarra, se celebró el pasado viernes el Festival de Jotas Navarras y Rancheras con la participación de Juanjo Bordes, Iñaki Zú Galdía y Alberto Gurrea, compositor y jotero. Esto es la Federación de Casas Regionales en Navarra. También el día 18 de octubre, el sábado, en Vitoria, la Escuela de Jotas del Hogar Navarro de Vitoria-Gasteiz, en el Teatro Beñat Etxepare de la capital gasteiztarra. Alavesa. O alavesa, gasteiztarra. Gasteiztarra, bueno, no te líes tanto, Bueno, ¿no? es igual, aquí hay que... Hay que pronunciar de todo, ¿no? Porque mira, si ves el cartel de este acontecimiento, es bilingüe. Entonces, estoy leyendo en castellano, luego me sale en euskera, luego en euskera, luego en castellano. Y digo, ¡ay, qué lío! Claro, es que al final todo, claro, estamos en Álava, en Gasteiz, Claro, en Vitoria. claro. Gasteiz. Y digo, madre mía, qué lío tengo aquí yo para leer esto. Mi hermana sabía hasta cuarto de euskera, tiene hasta cuarto o quinto de euskera. Me dice, hija, pero si lo tienes en castellano, digo, ya. Es que, por ejemplo, en San Sebastián, cuando cojo así folletos, primero está en euskera y luego en castellano. Y claro, pues está muy bien, pero todo a la vez. O sea, una frase en euskera, la de abajo en castellano. Una frase en euskera, la de abajo en castellano. Ah, sí, vale. ¡Ay, qué lío tengo! Bueno, la cosa es que sobre el escenario, también lo indicaba en euskera, las escuelas de jotas de Camino Martínez, de Tudela, la escuela de jotas de La Rioja, que dirige Diego Urbeneta, la escuela municipal El Burgo de Ebro, no sé quién dirige esto, y luego la escuela de jotas del Hogar Navarro de Vitoria-Gasteiz, que dirige Iñaki Puñuales, que es de Santa Cara. Esto fue el 18 de octubre, el sábado pasado. Y luego también hay que recordar que en Sangüesa hubo también una misa baturra el día pasado, el día 12 de octubre, la colonia de aragoneses en Sangüesa. Y luego el día 18 también hubo también, el 18 y 19 se celebró el gran certamen de jotas en Murchante, que bueno, que luego ya hablaremos sobre este tema o en próximos programas.
Y luego el 18 de octubre también tuvimos el solemne homenaje al Señor de los Milagros y a la Virgen de la Nube. Es un trido nazareno que es la hermandad de los peruanos en Navarra, en Pamplona, en la parroquia de San Miguel. Hubo una procesión y aquí tienen el himno que dice algo así: con paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú, y unidos todos como una fuerza, te suplicamos nos des tu luz. Y suelen pedirnos jotas, así que estuvimos mi hermana en amarillo cantando las hermanas Leache una jota de Enrique Iriso que decía así: oh Cristo de los milagros, mi oración es para ti, dejé mi Perú querido, pero no puedo vivir sin ti. Qué bonito. Es bonita, ¿verdad? Sí. Así que esto fue el pasado día 18 de octubre, sábado. ¿Y qué más? He hablado de Murchante, ¿verdad? Bueno, hay que hablar también, por ejemplo, el domingo, ayer, en Tafalla, en la iglesia de Santa María, una tarde histórica, preciosa, bonita, porque se celebró el 60 aniversario de la Coral Tafallesa, fundada por don José Menéndez. Qué bonito. Y bueno, la directora actual es Alicia Osés, que luego vamos a escuchar su famoso Zorcico Navarra, que es precioso. El autor de música y letra es José Menéndez. Y bueno, fue una tarde histórica, como decimos, una maravilla. Y ahí participó el coro Baigorri de aquí, de la Baja Navarra. No de la avenida Baja Navarra, de Pamplona, sino la Baja Navarra. Sí, Baja Navarra, de francesa. Francia, eso. La Baja Navarra, Ultrapuertos y toda esa zona. Ultrapuertos, sí. La Baja Navarra, sí, es preciosa esa zona. Pero aquí en el verano, porque en el otoño y en el invierno... Sí. Bueno, luego tenemos, también actuó la banda de música La Tafallesa, la coral Tubala Usoa, la Escuela de Jotas Hermanas Flamarique, la coral Olitense, la coral de San Martín de Uns, la coral de Braswain y la coral Valle de Hues. Fue una tarde memorable. ¿Y qué más? Tenemos para el día 25 de octubre, sábado que viene. Ya sabes que ¿cómo se son? Las 3 o las 2, en cambio de hora. Bueno, que cambia el horario, ¿no? Estamos ya en cambio de horario de invierno. Sí. Creo que es así, ¿no? Yo ya no sé, creo que se retrasa. Eso se retrasa. Me hago un lío. Creo que se retrasa. Las 3 son las 2, me parece. Vale. Y tenemos el Memorial Raimundo Lanas, que volverá a ser concurso. Esto va a ser el día 25 de octubre, sábado. El certamen Memorial Raimundo Lanas, organizado por el Ayuntamiento. Finalizó el pasado día 17 de octubre las inscripciones. Hay 3 categorías: infantil, juvenil y adulto, y grandes premios. Bueno, también hay que recordar que el día 26 la Rondalla Armonía de Pamplona, en el espacio escénico de Andosilla, presentará un variado recital de música de pulso y púa. La entrada es 5 euros y esto comienza a las 7 de la tarde. Y también el día 25 de octubre, rescato por ahí por internet, que dice que se celebra en Corella la fiesta de la Corella Barroca. Y van a actuar la Rondalla Centinela, los Auroros, los Tambarría. Y va a haber una representación teatralizada de la visita del rey Felipe V y María Luisa de Saboya. También van a actuar el Orfeón Virgen del Villar, gaiteros, etcétera. Va a haber un colorido baile barroco y esto será por la tarde, de 7:30 a 9:30, acompañado, atento, que me hace mucha gracia esto, acompañado de un aperitivo palaciego. Hombre, la cuchipanda otra vez. En el Museo Sacro. Oh, qué maravilla. Digo, mira, en Corella. Mira cómo se lo pasan, ¿verdad? Es aperitivo palaciego. O sea, cuchipanda que dices tú. Eso es. En tiempos del barroco era palaciego. Me ha chocado esta noticia. Muy bien. Bueno, va a actuar el coro, el Orfeón Virgen del Villar de Corella y todo eso. Y bueno, pues yo creo que ya está. ¿Nos vamos ya? Nos vamos con ese zorcico tan bonito de la coral Tafallesa que canta Navarra. Viva, viva Navarra, la del Romero y Puy, Javier y Roncesvalles, de Ujue y San Fermín. En la Jotica Brava y en el dulce Zorcico se unen con amor todos los navarricos. Qué bonito. Es una preciosidad de letra y de música, Qué así bonito. que si te parece la escuchamos. La escuchamos y nos despedimos de ti. Hasta dentro de 2 semanas, Hasta Elena. el mes que viene ya. Adiós. Adiós, buenas noches. Manda tus preguntas y sugerencias a navarra@radiomaria.es. Navarra. Radio María.
Miguel Ángel Irigaray. Fernando Gualde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Gualde, ya lo saben nuestros oyentes más habituales, es nuestro experto en tradiciones, costumbres, historia de Navarra. Siempre viene a contarnos cosas muy interesantes. Y esta vez nos vas a hablar, Fernando, de un aniversario interesante, ¿no? Un aniversario interesante y importante, importante a nivel local, pero dada el significado que tiene la evocación, pues hoy importante también, digamos, a nivel mundial. 650 años, ¿de qué en concreto? 650 años de un tratado de paz firmado en el Pirineo, un 16 de octubre de 1375, que además se renueva cada año y que se ha convertido ya en el tratado de paz más antiguo del mundo. Ah, sí, el tratado de paz más antiguo del mundo. Lo Efectivamente. tenemos aquí en Navarra. Y lo tenemos en Navarra, compartido con el Valle de Baretús, al otro lado del Pirineo, ya en la parte francesa, y con un árbitro que es el Valle de Ansó, en la provincia de Huesca, en Aragón. Bueno, aquí hay implicados muchos municipios, ¿no? Muchos territorios, ¿no? Son, digamos, 3 territorios diferentes que, traducido a la época primigenia de 1375, estamos hablando del Reino de Navarra, del Reino de Aragón y del Principado de Bearn. De Bearn. Eso es. Bueno, se pronuncia fácil, pero se escribe más difícil, ¿no? Eso es. Acabado en RAN, ¿no? Eso es, Bearne. Bien. Sería la forma de lo que posteriormente es una parte de Aquitania en el Reino de Francia, hoy ya República Francesa, y Reino de Navarra, hoy ya junto con lo que fue el Reino de Aragón, integrado en España. Es decir, estamos hablando de 2 estados diferentes, pero que en aquel momento no existía ese concepto de países. Ni concepto de Francia ni concepto de España, ¿no? Con lo cual se buscó un árbitro que era ajeno a esos dos órganos. Y todo eso fue por un conflicto de pastos, ¿no? ¿O cómo fue? Sí, Cuéntanos un poquito la historia. Todo empieza en 1373, que es cuando entre un roncalés de Isaba acude con su ganado a una parte del monte donde iba habitualmente, donde hay unas fuentes, y se encuentra con que hay un ganado francés, digamos, en aquel momento bearnés, del Valle de Baretús, y pues al final lo que trata es de echarle porque no debe de estar ahí, porque es la parte del término de Isaba, la están usando de forma pues ilegal, ¿no? Con lo cual se genera un conflicto entre los 2 propietarios de los 2 rebaños que había ahí y acaba matando el roncalés al bearnés. O sea que llegaron a las manos, no solo a las manos, sino a la muerte. Llegaron a la muerte, pero eso no fue más que el principio, nada más. Madre mía. Porque aquel roncalés, Pedro Carrica, mató a Pierre de Saint-Soler, y a partir de ese momento se generó un conflicto porque los del Valle de Baretús vinieron después, se metieron en el término de Isaba, asesinaron a la mujer de Pedro Carrica, que estaba embarazada, le sacaron el hijo de las entrañas y a partir de ahí fue una sucesión permanente de muertes entre ambos valles. O sea que fíjate lo que puede llegar a haber en una disputa por pastos, ¿no? Exacto. Y aquello pues generó un conflicto ya muy importante, donde ambos valles trataron de negociar para poner fin a eso, pero no hubo manera, hasta el punto de que al final quienes mediaron fue Gastón de Foix, por parte de Bearn, y el rey Carlos II, más conocido como el Malo, rey de Navarra, y tampoco pudieron conseguir que hubiera paz entre ambos valles. Y al final, en lo que sí se pusieron todos de acuerdo fue en delegar en Ansó, es decir, una localidad de un reino ajeno a ambos valles y a ambos reinos, para que ellos lo que dictaminasen, eso es lo que se iba a cumplir. Ya. Entonces existía la figura que ha existido hasta prácticamente el siglo XX, la figura de hombres buenos. Hombres buenos eran aquellos que cuando había un conflicto de difícil resolución, se entendía que esas personas realmente estaban acreditadas como personas honestas,
que no se dejaban influir por interés de nadie, y lo que ellos dictaminaban, eso es lo que se cumplía realmente. O sea, tenían una confianza de neutralidad, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, pues de esa manera Ansó, con su alcalde, nombró a una comisión de 6 hombres buenos, analizaron todo lo que había sucedido, analizaron lo que decían los documentos sobre el uso de pastos y de fuentes en esos terrenos, y en base a ello, el 16 de octubre de 1375, estamos hablando de 650 años hacia atrás, dictaminaron a favor del Valle de Roncal en cuanto a que era propiedad esos pastos y esas fuentes del territorio roncalés, en concreto estaban en el término de Isaba, y establecieron que a partir de entonces hubiese un uso compartido, pero acorde, es decir, con unas fechas concretas, de tal manera que hasta un día concreto entran los ganados del Valle de Roncal, tienen un periodo de tiempo para pastar y para usar esas aguas, después se retiran, entran los otros y tienen también un plazo de tiempo para poder hacerlo. Con lo cual, ese tratado de paz establecía también que se volviese a celebrar, tuviera continuidad el tributo de las 3 vacas, del que ya hemos hablado aquí más de una vez. Sí, que es el 13 de julio, ¿verdad? 13 de julio, un tributo que viene pagándose, pues se calcula desde el siglo I o II aproximadamente. Es un tributo que tiene el carácter perpetuo y que durante esos 2 años de conflicto pues había dejado de pagarse. Entonces la sentencia arbitral de Ansó de 1375 no solamente viene a poner paz, sino que viene a poner orden, y además ordena que los bearneses continúen de nuevo pagando esas 3 vacas que venían pagando. Y así se hace, y es una paz y un acuerdo que se sella cada año a través de la palabra. No hay armas que valgan, y sobre todo juntando las manos. Eso es importante. ¿Sobre la piedra? Sobre la piedra de San Martín. Sí. Con lo cual estamos ante un ritual muy sencillo, pero que tiene un valor incalculable, y que en este momento, cuando vemos tantos conflictos que hay en un sitio y en otro, y vemos todo lo que ha pasado recientemente en estos últimos años en el mundo, pues este tipo de actitudes y de acuerdos tienen un valor único y extraordinario. Porque no hay nada escrito, o sí hay algo escrito. Es decir, hay que poner en valor precisamente, y valga la redundancia, el valor de la palabra dada, ¿no? El valor de la palabra dada. Lo único que hay escrito es esa sentencia arbitral dictada en 1375, caprichosamente leída en el atrio de la iglesia de San Pedro, es decir, un conflicto que generaron 2 Pedros, viene a solucionarse ante la advocación de San Pedro. Qué bueno. Caprichosamente. Pero hay que tener en cuenta, y esto lo insistimos muchas veces, que al final tanto ese tributo de las 3 vacas como este tratado de paz se basan en la palabra dada. Estamos hablando del Pirineo, en donde la palabra dada es sagrada. ¿Todavía? ¿Todavía sigue siendo sagrada? Todavía sigue siendo sagrada. De hecho, a finales del 19, que es cuando entran en acción los medios de comunicación, es cuando Francia se entera de que hay un valle en el sur de Francia que paga un tributo de guerra de 3 vacas a un valle del otro lado del Pirineo, con lo cual les parece vergonzoso. Ordenan que se deje de pagar ya eso, y no se acepta por parte de los bearneses del Valle de Varetús nunca que se les imponga de que se deje de pagar. Ellos dieron la palabra en su día y se sigue pagando. Y hoy es el día en el que, además de pagarse, se sigue pagando ese tributo, que tienen que ser de 3 vacas de 2 años cada una, sin mancha alguna, de idéntico astaje, pelaje y dentaje. Pues además de todo eso, lo que hay es ese día una jornada de convivencia entre los 2 valles, es una jornada festiva, y no nos podemos olvidar que son 2 valles cuya sangre
y cuya cultura están completamente entrelazadas. ¡Qué maravilla! Bueno, pues nada, Fernando, nos ha encantado que nos cuentes, como siempre, todas estas cosas y te aguardamos, te esperamos para dentro de 2 semanas. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Navarra@radiomaria.es. Navarra, en Radio María. Nos vamos, volvemos si Dios quiere el 3 de noviembre. Hemos hablado con Román Felones, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Centro de Estudios Jacobeos de Estella, sobre su interés por declarar la acogida tradicional al peregrino como Patrimonio Cultural Inmaterial de España. Hemos tenido jotas con Elena Leachi y Fernando Gualde, nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra. Nos ha hablado de los 650 años de la sentencia arbitral de Ansó, que dio origen al tratado de paz más antiguo de Europa, probablemente del mundo, entre pueblos fronterizos del Valle Navarro del Roncal y del Valle francés de Bagetús. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, su estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, pueden pedirlo en el 91 822 8010, 91 822 8010 o descargárselo de la sección podcast en la web de Radio María. Que sean felices hasta dentro de 2 semanas. Muy buenas noches. Y así finaliza en Radio María, Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.